En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 11 de julio del 2023, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe a trabajadores a sus campos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta cómo Jesús se presenta frente a un endemoniado, pero este endemoniado de mudo, o sea, no podía hablar, y lo sana. Pues llama la atención una doble reacción mientras el pueblo sencillo, lo admira por esa curación de este sordomudo, y mientras que los fariseos con rabia, con soberbia y dureza de corazón rechazaban la curación que hacía Jesús, y por el contrario decían que él sanaba con el poder de los demonios. Pero hermanos, si nos damos cuenta, lejos de que Jesús se acobarde, se amedrente, se amilane frente a las persecuciones que vivía, sigue pues evangelizando, sigue en el camino al cual Dios lo envió, y nos presenta este evangelio enseñanzas muy claras o verbos muy precisos que podemos tenerlo y que hizo en los distintos pueblos de Galilea. Pues podemos analizar el primer verbo: es que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, como lo dice el Evangelio. Jesús fue un caminante, Jesús fue un itinerante. Él sabía que el mensaje del Evangelio no podía quedar encerrado en templos, en sacristías. Por eso es que la iglesia debe ser misionera, hermanos. Debe ser una iglesia en salida, que no se quede simplemente resguardada en salones de pastorales, en templos o sacristías, sino que salga a la calle, salga a la plaza pública. Es decir, debemos de ser un poco callejeros, pero callejeros en la fe, como lo dice el Papa Francisco. Amén. Pero también, hermanos, hay un segundo verbo que nos presenta hoy. Es que Jesús enseñaba en las sinagogas. ¿Cuánto necesita nuestro pueblo ser enseñado sobre la ley de Dios, sobre la sabiduría, la santidad y la luz profunda para el nombre que hay en las leyes de Dios? Pues hermanos, el mundo, mientras se preocupa de las leyes de los hombres, que sean respetadas, acatadas y obedecidas, y a veces de paso desacredita la ley de Dios, y quiere presentar como quizás esta ley de Dios como una anticuada, una pasada de tiempo, fuera de lugar. Pues hermanos, esto es todo lo contrario. Las leyes humanas son cambiantes según los intereses políticos de los grupos de poder y de turno. Pero hermanos, la ley de Dios es eterna. La ley de Dios es válida para todas las culturas, para todos los momentos, para todos los gobiernos, para todos los políticos, para toda la historia humana. Hoy debemos que tener esa enseñanza profunda de la ley de Dios y la doctrina del Evangelio de aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que están hambrientos de recibir la verdad profunda del Señor. Amén. Entonces, encontramos un tercer verbo también. Es que Jesús habla de manera distinta de vivir, de una manera nueva de relacionarnos, desde la justicia, desde la fraternidad, desde la paz, de un corazón que no conoce palabras violentas, de insultos, de trampas, de armas psicológicas y tantas cosas. Hoy, hermanos, descubramos que nuestro mundo polarizado, este mundo tan avanzado, tan globalizado de nuestra sociedad, quizás que a la vez es tan fragmentada, nuestras familias divididas, los matrimonios en divorcios o separados, conflictos en el tema político, laboral, económico, hoy más que nunca necesitan este anuncio del Evangelio del Reino y mostrar que la civilización de amor y de la paz y de la justicia, la que anunció nuestro Señor Jesucristo de hace 2000 años, es válida y está vigente.
En un cuarto momento, hermanos, o cuarto verbo, encontramos cómo Jesús pasó su itinerario como evangelizador, pero también curando de todas las enfermedades y dolencias. Eso fue nuestro Señor Jesús, un hombre sanador, no un hombre condenador ni criticador, un hombre sanador de aquellos que sufrían de cegueras, de sorderas, de parálisis, de lepras, de epilepsias, de otros males o más o menos conocidos en esa época. Jesús era capaz, hermanos, de entender el dolor humano y lo quería no solamente consolar, sino también sanar, erradicar de la vida de los hombres. Amén. En un quinto verbo, hermanos, encontramos que se aplica perfectamente a aquel evangelizador de nuestro tiempo. Pues Jesús se compadece de la muchedumbre, siente misericordia por la multitud, pues ve que la gente estaba abandonada, cansada, extenuada, como ovejas de un rebaño, que no tiene pastor que los guíe, los alimente y también que los guíe, no tienen. Hoy cómo se necesita esta palabra, hermanos. Hoy cómo no se necesita esta palabra que es compasión frente al dolor humano. ¿Cómo necesitamos esa palabra de compasión frente a una sociedad donde a veces hay tanta indiferencia, tanta indolencia, en donde el individualismo, la autonomía prima, donde muchos dicen, ese no es mi problema, ese no es mi vida, donde nos tildamos a apuntar, a juzgar y a criticar, y cómo nos volvemos egocentrismos e incapaces de compadecernos de nadie, hermanos? Amén. Finalmente, hermanos, en un sexto y último verbo, Jesús pide a sus discípulos que oren y que rueguen para que el Señor dé las mies, el Señor de cosecha, el Señor de aquel campo donde todos están hambrientos de vida nueva. Y pues si todos están hambrientos de vida nueva, pues mande trabajadores, mande evangelizadores, mande apóstoles en todo este campo, en todo este cultivo, en toda esta mies. Hoy, hermanos, hay que orar por nuevas y fuertes vocaciones en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, en la vida tanto masculina como femenina, en la vida de los misioneros, de nuestra misión, en nuestra familia misionera del amor de Dios. Sobre todo, hermanos, de los muchos laicos. Amén. Tenemos que orar a Dios para que haya muchos hombres y mujeres de buena voluntad que nos anuncien con fuego, hermanos, con libertad y sobre todo con audiencia el mensaje de la salvación. 6 verbos hoy nos enseña nuestro Señor Jesús, un Jesús caminante o itinerante, un Jesús que enseña, un Jesús que anuncia el reino de los cielos, un Jesús que cura, un Jesús que compadece a la multitud. Y sexto y último, un Jesús que ora al Padre para que mande nuevos evangelizadores. Hoy siente, hermanos, estos 6 verbos que son para tu vida. ¿Qué estás esperando? Para que con tu familia, tus amigos, los compañeros de oficina o de tu trabajo reciban la luz y la vida que Jesús con su mensaje nos quiere comunicar. Amén. Entonces, hermanos, los fariseos no seamos como aquellos. Como aquellos, había una historia que un jefe que encontró a su subalterno con un aspecto cansado y débil y con gran preocupación le dijo a su subordinado, ¿qué te ha pasado? Pareces muy agotado. El empleado respondió, puedo decírselo, pero no lo creerá, señor. Y el jefe le dice, pero ¿por qué dices eso? Claro que te voy a creer. El empleado dice, señor, estoy agotado porque he trabajado demasiado en mi puesto. Y el jefe le dijo, incrédulo, vamos, no te creo. Hermanos, este acto nos recuerda a los fariseos. Los fariseos son este jefe. Ya tienen sus conclusiones, sean cuales sean los milagros que haga Jesús, cualquiera sea Jesús, ellos ya tienen sus conclusiones y se niegan a creer, incluso se inventan razones para no creer, incluso atribuyendo sus poderes a la conveniencia o a la conveniencia con el diablo. ¿Acaso a veces nos acercamos a Dios así como las personas de nuestra vida, con esta marca registrada de descreencias preestablecidas? Hoy te pregunto, hermano, hermana, ¿qué edad tienes? ¿Has vivido solamente para ti, para tu familia, para tu bienestar? ¿O te das cuenta que hay un mundo alrededor, que tú también eres responsable de esas personas? Ya sea en tu empresa, en el trabajo, en las instituciones donde estás, en tu barrio, con los niños, con la juventud, en la vereda donde tú vives. ¿Acaso a través de ella descubres que tienes una responsabilidad social, una responsabilidad humana con los tuyos?
Si Dios te ha dado talentos, hermanos, si Dios te ha dado dones y carismas, no te encierres de manera cómoda dentro de ti mismo y de alguna manera reconoce que estás llamado a entregar y a compartir enriquecimiento, la vida de otros dones, de esos dones y carismas que has recibido por parte del buen Dios, pues aplícalas y úsalas para el bien. No es vano, hermanos, no es vano que en el Evangelio hoy concluya cuando Jesús dice que los discípulos que la mies es abundante. Una expresión repetida en los distintos pasajes de la vida de Jesús en el Evangelio. Entonces, roguemos al Padre Dios, para que mande muchos trabajadores, muchos misioneros y muchos se conviertan, muchas personas y que salgan de ese encierro y descubren que la vida es hermosa. Amén. Que la vida es bonita como servicio a los demás. En este mundo individualista, hermanos, definitivamente que sí, en este mundo de, en el que muchos de nuestros hermanos viven solo para sí mismos, sin ver a los demás. Jesús nos recuerda que no estamos ni viajamos solos. Jesús vio a todas estas personas que necesitan de alguien que los instruya, que los ayudara a mejorar su vida, a descubrir y construir el reino de los cielos. Y dice la Escritura, tuvo compasión de ellos. Si la evangelización y la promoción social a la que nos invita el Evangelio no avanza, hermanos, no avanza como debería, ¿y saben por qué? Es que por muchos cristianos nos falta sentir compasión de aquellos especialmente que no conocen la verdad del Evangelio, porque solo pensamos en nosotros mismos y porque solamente nos hemos puesto el título de juez para criticar, porque es suficiente. Porque quizás muchas veces digan que es suficiente conocer a Jesús, que me reúna con mis hermanos a orar y dar gloria a Dios sin pensar que también nosotros somos el medio para que otros lo conozcan y lo amen. Porque, hermanos, si el Evangelio se separa de la caridad y del servicio, definitivamente se convierte solamente en una mera filosofía. Pues debemos de orar al Señor que envíe operarios a las mies. Sí, hermanos, pero sería más importante al menos que en estos momentos de la historia orar para que el Señor nos haga reconocer en nosotros mismos a estos operarios, para que el Señor verdaderamente mueva nuestro corazón a la compasión de los demás y al celo del Evangelio. Amén. Es una idea reiterativa de nuestro Señor Jesús que hemos meditado en estos días y tratando de ser fieles a este mensaje. Por eso, hermano, hoy te invito, hermana, te invito para que no vivas solamente para ti. Sé que es la lógica del mundo, sé que es la dinámica cultural en que nosotros vivimos, pero, hermanos, nuestro Señor Jesús te ilumina y te dice, sal de ti mismo y descubre la alegría de servir y de servir a los demás. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.